Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en la semana 24 de Aprendo en Casa. Hoy, en la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, iniciaremos un nuevo proyecto integrador, cuyo título es Fortalecemos la convivencia en el hogar mediante la solución de conflictos, y conocemos cómo nuestro sistema nervioso procesa las emociones que generan los conflictos. Esta es la primera parte. Recuerda que este proyecto integrador tiene una duración de 2 semanas. Bien, queridos estudiantes, ahora veamos cuál es la competencia para esta sesión. La competencia a trabajar será: explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de esta sesión es explicar cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Recuerda que ya van disminuyendo los casos de COVID-19, pero muchos de los ciudadanos en nuestras comunidades andinas y amazónicas atienden sus necesidades de alimentación, de vivienda, de salud, vestimenta, entre otros, con los recursos que produce la comunidad y productos que ingresan desde las ciudades, cuidando el equilibrio de la naturaleza. Sin embargo, en este último periodo, el incremento de las personas infectadas por COVID-19 ha generado que algunas autoridades comunales dispongan del cierre de los medios de acceso a sus comunidades para salvaguardar la salud de la población, lo cual está generando que los proveedores de alimentos, medicinas, insumos para la ganadería, la agricultura, pesca, entre otros, no lleguen a estas comunidades, produciéndose diversos conflictos entre los miembros de la familia por la falta de dinero, de los alimentos, los medicamentos, insumos para las actividades productivas, además por la especulación de algunos productos y los altos precios que tienen que pagar debido a esta escasez. Bueno, para poder responder al reto, nos planteamos los siguientes desafíos. Primero, ¿cómo registrar las diversas acciones que realizan las familias para una mejor convivencia, evitando conflictos en la comunidad? Segundo, ¿qué estrategias, basadas en criterios éticos, podemos emplear para prevenir y enfrentar conflictos para mejorar la convivencia en familia? Tercero, ¿cómo procesa nuestro sistema nervioso las emociones que generan los conflictos? Y por último, ¿de qué manera podemos determinar la probabilidad de los eventos que ocasionan los conflictos en la comunidad que afectan la buena convivencia en las familias? Bien, queridos estudiantes, para poder responder al reto es necesario que nos informemos. En primer lugar, nos preguntaremos, ¿cómo está conformado el sistema nervioso? Pues bien, el sistema nervioso es el que se encarga de la conducción del impulso nervioso a través de la red neuronal. Está conformado por un complejo conjunto de neuronas encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Este sistema se va a dividir en 2 partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a caracterizar porque es el que procesa la información y elabora respuestas, y está conformado por el encéfalo y la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático se caracteriza porque lleva información desde los receptores hacia el sistema nervioso central y las respuestas hasta los órganos efectores. Su acción es voluntaria y consciente, está conformada por nervios y ganglios. En cambio, el sistema nervioso autónomo
Se caracteriza porque va a conectar los músculos involuntarios y las glándulas con el sistema nervioso central. Su acción es involuntaria e inconsciente. Se divide a su vez en sistema nervioso simpático y parasimpático. Está conformado por ganglios y nervios. Ahora nosotros vamos a preguntarnos, estas neuronas, que son células nerviosas que están encargadas de hacer y dar respuesta en todo nuestro organismo, ¿cómo serán? ¿Qué estructura tendrán? Pues bien, te cuento que una neurona presenta un cuerpo celular o soma, que es la parte más grande que contiene al núcleo y a los organelos. Participa en la producción de los neurotransmisores. Seguidamente tenemos a las dendritas, que son las ramificaciones cortas de este cuerpo y reciben información de otras neuronas o de los tejidos. El axón es la extensión del soma, presenta ramificaciones en la parte terminal que permiten transmitir señales de una neurona a otra o también hacia los músculos o glándulas. Este axón va a contener las bandas de mielina, que están formadas por mielina, que es una sustancia lipídica producida por las células glías, que es otro tipo de células nerviosas, que se encargan de reparar, nutrir y proteger a las neuronas. Y también las células de Schwann. Recubren entonces el axón formando bandas o paquetes. También vamos a encontrar al botón sináptico o terminación sináptica, conocida también como telodendrón. Aquí se almacenan las vesículas sinápticas con neurotransmisores. ¿Sabías que las neuronas se clasifican por su comunicación en neuronas aferentes o sensoriales, neuronas eferentes o motoras, neuronas de asociación o interneuronas? Ahora veamos cómo está formado el sistema nervioso central. Pues bien, te contaré que el sistema nervioso central está formado por el cerebro. Este se encuentra alojado y protegido por nuestra cavidad craneal. Y la médula espinal, que se encuentra ubicada en nuestra columna vertebral. El cerebro y la médula espinal están ambos alojados dentro de una membrana protectora que tiene 3 capas, llamadas las meninges. Nuestros pensamientos, nuestros movimientos, nuestras emociones y nuestros deseos son generados en su interior, pero todavía nos falta mucho para llegar a conocer todos los misterios de este sistema. El sistema nervioso central va a desarrollar distintas funciones, como por ejemplo, regula el funcionamiento de los órganos y aparatos del cuerpo. Recibe también los estímulos que provienen del modo exterior o del interior de nuestro cuerpo. Procesa la información y transmite una respuesta en forma de impulsos nerviosos a través de las neuronas. Además, controla las funciones psíquicas y nuestros movimientos. Realiza también procesos cognitivos. ¡Qué interesante! Ahora, ¿te habrás preguntado qué ocurre cuando nos abrazamos? Pues bien, se conectan el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central para así poder corresponder y dar una respuesta a ese abrazo. Al recibir un abrazo, los nervios sensitivos de nuestra piel, que forman parte del sistema nervioso periférico, envían una señal a nuestro encéfalo a través de la médula espinal. Luego, nuestro cerebro ejecuta una respuesta que viaja por la médula espinal hasta los músculos de nuestro brazo. Entonces, es ahí cuando nosotros decidimos corresponder a la persona abrazándola, respondiendo así al estímulo. Ahora veamos cómo es el sistema nervioso periférico. Recuerda, conecta al sistema nervioso central con el resto de los órganos y viceversa. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y autónomo. ¿De acuerdo? Este sistema nervioso
periférico somático es el que se encarga de la información de tipo sensorial y motora, mientras que el sistema nervioso periférico autónomo es responsable del control de las funciones involuntarias corporales. El sistema nervioso periférico autónomo, o también llamado vegetativo, a su vez, dijimos que se dividía en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles serán las funciones del sistema nervioso periférico? Pues bien, te contaré que tiene como función principal la conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, es decir, con los órganos, nuestras extremidades, nuestra piel. Además, posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio, lo que permite la reacción a los estímulos externos y también a estímulos del ambiente. Este sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como también de forma involuntaria. El sistema nervioso periférico cumple un rol básico asegurando el mantenimiento de unas condiciones internas estables. De él depende el control, por ejemplo, de la respiración, de la digestión, la salivación y otras actividades que lo hacemos de forma inconsciente. Permite realizar estas funciones sin necesidad de estar pensando conscientemente, como les dije. Las respuestas de huida o de lucha también dependen de este sistema, pues prepara y moviliza al cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de riesgo, peligro o amenaza. Gracias a él se transmite información acerca del entorno al cerebro, lo que es necesario para originar respuestas. Estas reacciones tienen la función de proteger al organismo y son vitales para la supervivencia. Los nervios del sistema nervioso periférico no son capaces de tomar decisiones complejas, pero sin su transmisión de información que llega hasta el cerebro, ésta no podría elaborar una respuesta. El sistema nervioso periférico está formado por 12 nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Estos son los que van a transmitir la información al cerebro. Ahora, es momento de conocer cómo responde el sistema nervioso a los estímulos externos. Cuando recibimos un estímulo, ¿qué es lo que ocurre? Primero, la información sensorial es recibida por el sistema nervioso periférico y esta es procesada por las neuronas y la sinapsis sensorial de la médula espinal y del encéfalo. La sensación es la respuesta de los receptores sensoriales a los estímulos específicos y su posterior procesamiento en el cerebro. La percepción es el resultado entonces de la integración y el procesamiento de las sensaciones por los centros nerviosos superiores. Estos procesos ocurren sobre la base de experiencias pasadas y producen un todo explicable y de forma consciente. Luego, el procesamiento sensorial comienza con la transducción, que consiste en la conversación de la energía de un estímulo, es decir, de la presión, del calor, las moléculas, las vibraciones o la presencia de luz, en la energía eléctrica de un potencial nervioso. Existen distintos tipos de receptores sensoriales. Tenemos a los mecanorreceptores, que responden al tacto, a la posición del cuerpo o al estímulo de ondas sonoras. Los quimiorreceptores, que responden al sabor, al olor y a la concentración de sustancias en el medio interno. Los fotorreceptores, que responden a la luz. Los termorreceptores y los nociceptores o receptores del dolor. Algunos animales también tienen electroreceptores y magnetorreceptores. Pues bien, el sistema sensorial entonces recibe información del ambiente y la transmiten al sistema nervioso central, que la utiliza para 4 funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? El mantenimiento de la activación nerviosa, la percepción,
la regulación de las funciones de los órganos internos y el control del movimiento, incluido los movimientos reflejos. Entonces, el sistema nervioso también recibe información desde el interior de nuestro cuerpo y la usa en la regulación de la homeostasis del organismo, es decir, para mantenernos siempre en equilibrio, nuestro medio interno y nuestro medio externo. Regula, controla nuestra temperatura corporal, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, la respiración y otras actividades. Recuerda que gracias al acto reflejo podemos dar respuestas inmediatas sin que llegue el estímulo hasta el cerebro. En estos casos de emergencia o cuando estamos, por ejemplo, en peligro, damos respuestas inmediatas. Por ejemplo, si yo cojo un rosal y me pincho con una espina, obviamente mi cerebro no va a pensar en ese momento, sino simplemente mi mano será retirada. O por ejemplo, cuando una persona está martillando y por error se martilla los dedos, inmediatamente sacará los dedos. Luego, el estímulo obviamente viajará hasta el cerebro para dar una respuesta, que frente a estas actividades sería tener la sensación de dolor, gritar o llorar por las lesiones que nos hemos causado. Bien, queridos estudiantes, entonces hemos llegado al final de la sesión. Ahora, como actividad, debes responder el reto de hoy, que es construir una explicación sobre cuáles son las funciones principales del sistema nervioso y cómo responde a los estímulos externos. Ahora que han escuchado sobre la estructura del sistema nervioso, cómo funciona y cómo responde a los estímulos, entonces deberás escribir en una página o más una explicación clara de las funciones principales del sistema nervioso y de cómo reaccionan a los estímulos externos. Recuerda, estudiante de cuarto de secundaria, que puedes consultar tu texto de Ciencia y Tecnología. Este tema lo encuentras en las páginas 102 a 105. Está descrito el sistema nervioso y en la página 99 y 100 encontrarás información sobre estímulo y respuesta para poder ampliar tu información. También te recomiendo que consultes con tu docente alguna inquietud que tengas. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos.